Queridos estudiantes, en el día de hoy vamos a ver el tema referente a estructura de las células eucariotas. La célula eucariota, el término eucarioto, hace referencia a un núcleo verdadero, separado del resto de la célula. Los organismos eucariotas incluyen algas, protozoos, hongos, plantas y animales. Este grupo de organismos posee un aparato mitótico, que son estructuras celulares que participan de un tipo de división nuclear, denominada mitosis, y otras organelas responsables de funciones específicas, entre ellas las mitocondrias, el retículo endoplasmático y los cloroplastos. Etimología. Se llama célula eucariota del vocablo griego eucariota, unión de eu, verdadero, y carión, nuez, núcleo, a todas aquellas células en cuyos citoplasmas pueda hallarse un núcleo celular bien definido, que contiene material genético, ADN y ARN del organismo. En esto se distinguen de las células procariotas, mucho más primitivas y cuyo material genético está disperso en el citoplasma. Evolución. Hace unos 3.700 millones de años aparecieron sobre la Tierra los primeros seres vivos. Eran microorganismos pequeños unicelulares, no muy distintos de las bacterias actuales. A las células de este tipo se les clasifica como procariotas, porque carecen del núcleo, un compartimiento especializado donde se guarda la maquinaria genética. Los procariotas alcanzaron pleno éxito en su desarrollo y multiplicación. Gracias a su notable capacidad de evolución y adaptación, dieron origen a una amplia diversidad de especies e invadieron cuantos hábitats en el planeta podía ofrecerles. La biosfera estaría repleta de procariotas si no se hubiera dado el avance extraordinario del que surgió una célula perteneciente a un tipo muy distinto, la célula eucariota, es decir, que posee un núcleo genuino. Teoría endosimbiótica. Lynn Margulis, de 1938 a 2011, sugirió en 1967 que el primer paso en el origen de las eucariotas fue la necesidad de sobrevivir en un ambiente rico en oxígeno. Por eso, un procarionte aeróbico fue ingerido por la procarionte anaerobio. Entonces formó la primera endosimbiosis en la Tierra, al combinarse el ADN de ambos microorganismos. A esta teoría se le conoce como la teoría endosimbiótica. Diferencias entre célula procariota y célula eucariota. Dentro de los conceptos de células hay dos tipos, procariotas y eucariotas. Las células procariotas dan una estructura simple, con su material genético y sus componentes libres en el citoplasma. En cambio, la célula eucariota presenta compartimientos y funciones más elaboradas. Además, muchos tipos de células eucariotas pueden formar un organismo pluricelular. En la célula eucariota, el material genético se encuentra resguardado en una estructura membranosa interna, llamada núcleo. Desde aquí se inician las actividades destinadas a la división celular y a la síntesis de proteínas. Características de la célula eucariota. La característica distintiva de todas las células eucariotas es la presencia del núcleo. Sin embargo, existen otras características. Tienen formas variadas, desde esféricas y cilíndricas hasta planas y cúbicas. La forma de una célula no es fija, depende del medio en el que se encuentra. Por ejemplo, las células de la epidermis, la capa superficial de la piel, son cuboidales inicialmente y a medida que envejecen se vuelven planas. Tienen tamaños variados que pueden ir desde los 10 micrómetros hasta 100 micrómetros. Para poder observar entre las células se requiere del microscopio. Sin embargo, existen algunos casos de células que pueden ser observados de simple vista, como los huevos de rana y los huevos de las aves. Tienen organelos. Además del núcleo, las células eucariotas contienen muchos otros tipos de organelos, que pueden incluir cloroplastos, aparato de Golgi, entre otros. Cada organelo está separado del resto de espacio celular por una membrana como si fueran los cuartos dentro de una casa. Las funciones están separadas. Las funciones que deben llevar a cabo una célula eucariota se encuentran separadas en los organelos. Por ejemplo, el cloroplasto se encarga de la fotosíntesis, la mitocondria se encarga de la respiración celular, el aparato de Golgi se encarga del empaquetamiento del material. El armazón estructural interno, en sí el citoesqueleto de la célula eucariota, está compuesto de proteínas filamentosas que le da soporte físico a la célula y a los constituyentes del citoplasma.
Organismos eucariontes. Los organismos eucariontes forman el dominio Eukarya, que incluye los organismos más conocidos, repartidos en 4 reinos: animal, planta, hongo y protista. Incluyen a la gran mayoría de los organismos extintos morfológicamente reconocibles que estudian los paleontólogos. Los ejemplos de la disparidad eucariota van desde un dinoflagelado, un árbol como la secoya, un calamar o un racimo de setas, cada uno con células distintas, y en el caso de los pluricelulares a menudo muy variadas. Como ejemplos de células eucariontes podemos mencionar células haploides, células diploides y células humanas como las células del cartílago, musculares, epiteliales, sanguíneas, óseas, entre muchas otras. Estructura. Tienen una pared celular, que es una estructura rígida que envuelve la membrana citoplasmática, responsable de la forma de la célula y de su protección contra la lisis osmática. Muchas células eucariotas poseen pared celular, aunque sean más simples que las de las células procariotas. La pared celular de las algas y de las plantas están constituidas principalmente por celulosa, la de los hongos por celulosa y principalmente quitina, la de las levaduras por polisacáridos. En las células eucariotas de los animales, la membrana plasmática se encuentra recubierta por una capa de glicocáliz. Membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática de las células procariotas y eucariotas presentan gran similitud en cuanto a función y estructura básica. Funciona como una barrera de permeabilidad, separando el lado de dentro del lado fuera de la célula. Está constituida por una capa doble de fosfolípidos y proteínas, las cuales pueden estar organizadas de diferentes formas. En las eucariotas las membranas contienen carbohidratos que poseen la función de sitios receptores. Muchos tipos de células eucariotas poseen flagelos y cilios en la membrana plasmática. Esas estructuras son utilizadas por la locomoción o para mover sustancias a lo largo de la superficie celular. Ribosomas. Los ribosomas son el centro de producción de las proteínas. Son los organelos fundamentales para el crecimiento y la regeneración celular. Son complejos ribonucleoproteicos organizados en 2 subunidades, pequeña y grande. El conjunto forma una estructura de unos 20 nanómetros de diámetro. En la célula eucariota, las subunidades que forman los ribosomas se sintetizan en el nucleolo. Una vez formados, estas subunidades atraviesan los poros nucleares y son funcionales solo en el citoplasma cuando se unen las 2 subunidades a una molécula de ARN. Núcleo. El núcleo es la parte de la célula que almacena la información genética en forma de ácido desoxirribonucleico o ADN. Está delimitado por la envoltura nuclear, que es una membrana doble con aberturas o por también aberturas nucleares por donde entran y salen estos compuestos. El líquido interior donde flotan los compuestos nucleares es el nucleoplasma. El núcleo celular es el centro de control y reproducción de la célula. El ADN está unido a proteínas y forma la cromatina. A partir del ADN se obtiene la información para el funcionamiento de la célula. Reproducción. La continuación de la vida está asegurada por la reproducción al originar nuevos individuos. Existen variadas formas de reproducción en los organismos procariotas que se agrupan en reproducción asexual. Se forman nuevos individuos a partir de un progenitor único sin fecundación. Por ejemplo, cuando se coloca levadura en agua o leche con azúcar. Estas se multiplican por gemación. Reproducción sexual. Los individuos se forman a partir de la combinación de 2 individuos diferentes. Esto lo podemos conseguir principalmente en animales, pero también en plantas, flores y hongos. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.